poesía, dice Novalis, es verdadero idealismo, consideración del mundo como consideración de un gran espíritu, de un gran Gemüt, autoconciencia del universo. Hasta aquí Novalis. Concluyamos ahora con la filosofía de la naturaleza de Hegel. Schelling, en su exposición de Mi filosofía de 1801, a la filosofía de la naturaleza y a la filosofía del espíritu añade un tercer momento del sistema, que es el sistema que es la parte de la razón absoluta anterior a la división entre naturaleza y espíritu, anterior a su aparición como naturaleza y como espíritu. Y esa tercera parte, esa razón absoluta, ese ámbito de la razón absoluta es lo que dará lugar a la ciencia de la lógica de Hegel. Por eso, en Hegel también encontramos una tríada y una tripartición del sistema filosófico en ciencia de la lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. En su filosofía de la naturaleza, Hegel sigue en lo fundamental a Schelling, aunque sin tener que referirse ya a algo tan pasado como al estudio de los seres vivos, de la crítica del juicio teleológico, que fue para Schelling la puerta de entrada a su filosofía de la naturaleza. El paso a la filosofía de la naturaleza se da en Hegel al final de su lógica. La idea absoluta, que engloba en sí todas las categorías y todos los procesos estudiados a lo largo de la lógica, sale fuera de sí y se convierte en naturaleza. Es sin duda un paso o el paso más sorprendente dentro del sistema hegeliano y muy discutido, parece más bien como una especie de golpe de magia. Es esa idea absoluta que tiene el modo de ser de un concepto de sí, no meramente subjetivo, es la que sale y se hace naturaleza, se hace pura exterioridad de espacio, tiempo y materia. Todo el proceso posterior de construcción de la naturaleza no es algo meramente mecánico, sino la creación progresiva de una interioridad donde anidar un saber de sí. En esto la naturaleza llega hasta la interioridad del animal, capaz de tener un sentimiento de sí. Todo el proceso de la realidad, tanto de la naturaleza como del espíritu, como ya había señalado también Schelling en su sistema, es un proceso de conocimiento, de autoconocimiento de toda la realidad. Pues el lema filosófico hegeliano es que la sustancia de Spinoza, toda la realidad, llegue a ser sujeto, o sea, saber de sí. Es, por tanto, la idea o el concepto el que dirige todo el proceso de la realidad. El proceso de la naturaleza y el proceso del espíritu hasta el espíritu absoluto, en donde todo esto es comprendido. Es decir, se capta la unidad del todo, del proyecto de la realidad como saber de sí, y se capta también la diferencia de las distintas etapas como necesarias para llegar a ese saber absoluto. Conclusión, el concepto no solo habita en los seres orgánicos, sino que, como ya había indicado Schelling, domina el ámbito completo de la lógica y de la realidad de la naturaleza y de la realidad del espíritu. El segundo tema es la historia. Veíamos el otro día que la historia, para Kant, es el proceso en el que la naturaleza obliga al hombre a sacar todo de sí, a obtener todo mediante su esfuerzo y su invención, a prepararse mediante la cultura, la habilidad y la disciplina para ser capaz de realizar todos sus fines racionales. Pero eso no es posible que lo lleve a cabo un individuo aislado, ni siquiera una comunidad o un pueblo en particular, sino que tiene que ser llevado a cabo a través de todas las comunidades o naciones que han existido o existirán a lo largo del tiempo. Pero para cumplir ese cometido, estas comunidades han de regirse mediante un estado racional
que haga posible la realización de esos fines de la libertad y la libertad misma de cada uno de sus miembros. La historia, por tanto, desde el punto de vista de la filosofía trascendental, es el proceso de realización de una legalidad racional de alcance global y cosmopolita, en donde todos los seres humanos sean reconocidos como libres y tratados así mediante leyes, es decir, necesariamente y siempre. Pasemos a la historia en Schelling, en concreto en su libro Sistema del idealismo trascendental, porque él fue el primero que incorporó la historia como una de las etapas de la génesis del yo. Fichte no había tratado aún el tema de la historia y lo hizo 4 años después. Hemos visto que en esa obra Schelling construye la naturaleza mediante 3 potenciaciones de la actividad ideal. Gracias a la cuarta potenciación, decíamos, surge el yo humano, surge la conciencia reflexiva y la libertad. Comienza así la parte práctica del sistema, en donde Schelling ordena genéticamente elementos proporcionados por Kant y por Fichte. El primer asunto de esta parte práctica de la filosofía es explicar cómo es posible el acto originario de libertad del yo, tanto el de Fichte como el de Kant. Ese acto es una acción del individuo que Schelling denomina abstracción trascendental, gracias a la cual el yo se separa de la naturaleza, se autodetermina y se reconoce como activo y productor de acciones reales que transforman el mundo. Pero ese acto no lo puede llevar a cabo un individuo aislado, porque solamente es posible en el marco de la intersubjetividad, de la comunidad. Fichte había señalado aquí la necesidad del reconocimiento de cada individuo como ser libre por parte de los otros y del requerimiento de esos otros de comportarse cada individuo como ser libre y responsable. Y a eso se le llama, en eso consiste la educación. La segunda cuestión en este proceso genético de la parte práctica que se plantea es cómo ese acto de libertad, cómo ese querer se le objetiva al yo, cómo el yo se da cuenta de ese acto y lo reconoce como tal, cómo al yo se le muestra su propia libertad y se da cuenta de que es un ser libre. Y eso ocurre, como Kant y Fichte lo habían señalado, por medio de la conciencia moral. Y aquí Schelling analiza el imperativo categórico, la felicidad y el libre albedrío. La tercera cuestión, en este tramo de la filosofía práctica, trata cómo conciliar la libertad con cierta necesidad, no con una necesidad natural, sino la necesidad especial que requiere el ejercicio y el respeto a la libertad de todos. Un nuevo tipo de necesidad que introduce en el mundo la propia libertad y que es la legalidad, una especie de segunda naturaleza. Esta conciliación de libertad y necesidad se le presenta al yo, según Schelling, en 4 momentos escalonados, en donde encontraremos también la historia. El primero es la idea kantiana del bien supremo, en donde virtud y felicidad se concilian según lo muestra o lo postula Kant en la dialéctica de la crítica de la razón práctica. El segundo es el derecho, en donde la libertad se impone a sí misma sus propias leyes para vivir en comunidad, pues solo en comunidad ella es posible y realizable. Libertad no es caos, no es capricho, sino autonomía, legalidad propia, y esa legalidad ha de ser universal, como lo es la razón, o sea, se ha de llegar a una constitución jurídica universal, como condición y garantía suprema y última del ejercicio de la libertad de todos, lo que ya había propuesto Kant. En tercer lugar viene la historia. En cuanto proceso no del individuo,
sino de toda la especie humana, que asegura la realización progresiva de una legalidad racional universal, de una constitución jurídica cosmopolita, que era igualmente hacia donde apuntaba la historia en Kant. Solo que Kant afirma esta finalidad como principio regulativo, según vimos el otro día, mientras que Schelling lo afirma como principio constitutivo. Eso llegará a ser, cito a Schelling, en el mero concepto de historia se encuentra el concepto de una necesidad, a la cual incluso el albedrío está forzado a servir, aunque con una infinidad de desviaciones. Esta unión de libertad y necesidad es posible porque aquí no solo actúa la parte consciente de nuestra libertad, sino que en esa actuación de los seres vivos hay algo activo fuera de nuestra conciencia y superior a ella, gracias a lo cual surge lo que el individuo no se proponía o incluso algo en contra de su propia voluntad. Es una necesidad oculta, sigue diciendo Schelling, que a veces se ha llamado destino y otras providencia. A esa necesidad Kant la había llamado naturaleza, porque no es algo dominable ni determinable por la conciencia reflexiva y sus conceptos. ¿Y qué es lo que introduce esa necesidad absoluta según Schelling? Eso actuante, dice él, es la voluntad y el intuir de la especie en cuanto tal, pues la historia tiene carácter de especie, o de otro modo, el ser racional humano tiene historia porque tiene carácter de especie, dado que solo a lo largo de la especie humana se puede realizar todos los fines de la razón. Esa necesidad oculta a los individuos y actuante en la historia es, según Schelling, lo común a todas las inteligencias. Lo que todas las inteligencias son e intuyen y quieren por el hecho de ser inteligencia. Algo así como la voluntad general en ruso. En cuarto lugar, después de la historia viene la religión en el proceso genético de la parte práctica, pero está muy enlazada con la historia, porque lo que pone en armonía el libre actuar de los individuos y la inteligencia en sí es algo superior que los une, una absoluta identidad que es una eterna suposición en el actuar, es decir, una eterna suposición de la fe. Cito, una mano desconocida recorre la historia a través del libre juego del albedrío. La historia como totalidad es una revelación progresiva de lo absoluto, de ese absoluto que después se divide en naturaleza y libertad. La historia en Hegel es el segundo momento que vamos a ver. Hegel sigue también aquí en lo fundamental la línea marcada por Schelling, que a su vez ha bebido de Kant, y sitúa la historia también ligada al derecho y ligada al Estado y anterior a la religión. Estamos en el ámbito del espíritu, que como sabemos, Hegel lo articula en tres momentos: el espíritu subjetivo, objetivo y absoluto. El espíritu subjetivo, a lo largo de la etapa del espíritu subjetivo, el individuo ha de aprender fundamentalmente dos cosas. Primero, que la esencia del espíritu no consiste en poseer cosas y más cosas, es decir, no consiste en la felicidad, sino que está y reside en la determinación de la voluntad racional, es decir, en la libertad. Y segundo, que esa libertad no puede ser realizada en un individuo aislado, sino solo es realizable en una comunidad de seres libres y reconocidos y tratados como libres. Pues bien, objetivar esa libertad de todos, esa es la tarea que ha de llevar el espíritu en la etapa del espíritu objetivo, al final de la cual se encuentra la historia. La libertad se objetiva en leyes, en instituciones y en el Estado, en la medida en que estos son racionales. Y el Estado es el marco último
que hace posible la objetivación de la libertad de todos, pues garantiza el cumplimiento de los contratos, concretiza los deberes de la conciencia moral y ampara la vida de las familias, asegurando también las reglas de la sociedad civil. Sin embargo, hay aquí un problema, un escollo, porque cada Estado se comporta en referencia a todos los demás Estados como individuos, que no tienen entre sí ninguna autoridad superior y, por tanto, dilucidan sus desavenencias en última instancia por medio de la guerra. La guerra es una negatividad que muestra que el Estado no tiene, por tanto, la última palabra, muestra la finitud de los Estados y de los espíritus de cada pueblo. Y, por tanto, tenemos que pasar a una instancia superior, a una síntesis mediante una fuerza mayor, a un tribunal universal de todos los estados, y ese tribunal es la historia. La historia en Hegel, como en Kant y en Schelling, nos cuenta la progresiva realización de un derecho racional donde todos deben ser reconocidos como libres. Dice Hegel, este movimiento es el camino de la liberación de la sustancia espiritual. También aquí, la historia está gobernada por una fuerza oculta a los individuos e incluso a los pueblos, que Hegel